¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa interesantísimo, pues platicaremos acerca del control de convencionalidad. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor Ernesto Ginesta Lobo, quien es magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, y a quien le agradecemos que haya abierto un espacio en su agenda para estar con nosotros. Doctor, sea usted bienvenido. Muchas gracias, Guillermo, a la orden. Y pues imaginarán que el tema nos da para mucho, así que yo les propongo que de inmediato iniciemos el diálogo ante la ley. Doctor, la primera pregunta que creo que sería obligada para explicarle a nuestro auditorio, ¿qué debemos entender por convencionalidad? Porque es un término que ahora se ocupa para todo, de repente hasta se muestra como un desafío a la constitucionalidad y que ha llegado para quedarse. ¿Qué es esto de la convencionalidad? Muy bien, bueno, yo diría, si me permites explayarme un poquito. Sí, por supuesto, de eso se trata. Hay que empezar un poco por hablar del Estado de Derecho, Bien. Que tiene, digamos, tres estados. El Estado legal de derecho, que es como lo conocemos después de la Revolución Francesa. Sabemos que en 1789 los jacobinos lo que promueven básicamente, partiendo y nutriéndose de las fuentes de Rousseau y otros pensadores, en el imperio de la ley, el gobierno de la ley, para dejar de lado pues el gobierno de los hombres, que encarnaba, digamos, el absolutismo. De tal manera que la ley dentro del Estado legal de derecho es la máxima expresión, digámoslo, jurídica. La ley es sinónimo de derecho y, como decía por ahí Montesquieu, dentro de ese Estado legal de derecho es el ser inanimado o la boca que pronuncia las palabras de la ley, para enfatizar el tema de la primacía, de la superioridad y, digamos, de alguna manera el carácter, digamos, intocable de la ley, que la ley es perfecta, ¿verdad?, porque es producto de la voluntad soberana, que es el pueblo reunido en el Congreso, en el Parlamento. De ahí damos paso, porque el Estado legal de derecho pues va a reivindicar algunos principios como el de separación de funciones, reserva de ley, etcétera, de cosas. Damos el paso a lo que se llama el Estado constitucional de derecho, claro, que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente cuando se generalizan las jurisdicciones constitucionales a nivel mundial, y entonces, bueno, ya se va a decir que la ley no es un producto perfecto, que el legislador se equivoca y que tiene que haber un órgano que controle al legislador ordinario. Y surge entonces la idea de la supremacía constitucional o de la primacía constitucional. Es una nueva etapa del Estado de Derecho, el Estado constitucional de derecho, que empieza a andar básicamente con las jurisdicciones, tribunales, salas y cortes constitucionales a nivel mundial, que lo que van a hacer es actuar el texto constitucional para que no sea letra muerta y se aplique de manera efectiva, y que el legislador, claro, como poder constituido, que es también, esté limitado por la Constitución, que dimana de la soberanía del pueblo, ¿verdad?, que se reúne en una Asamblea Nacional Constituyente a través de sus representantes. Bueno, y ahí damos el paso o el tránsito al Estado convencional de derecho, que es ya la etapa superior del Estado de derecho, y básicamente pues vamos a empezar a hablar de un Estado convencional de derecho a raíz de unas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como saben, tiene su sede en San José de Costa Rica, y son dos sentencias bastante señeras, Almonacid Arellanos contra Chile, ¿verdad?, y Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, ambas sentencias del año 2006. Luego estas sentencias serán reiteradas en otras ulteriores, entre algunas de ellas donde se discutían cuestiones atinentes al Estado federal mexicano, y digamos que viene a poner la cereza en el pastel el famoso caso Hellman contra Uruguay. Lo que dice la Corte Interamericana en estos fallos, de manera pretoriana, jurisprudencialmente, es que existe un corpus juris
interamericano, Claro. De tal manera que ahora de lo que hay que hablar es de una supremacía más que constitucional, de una supremacía convencional. La Corte Interamericana, a través de todos estos fallos reiterados en otros más, va a exhortar a los jueces nacionales, sean jueces ordinarios o sean jueces constitucionales, a aplicar ese corpus juris interamericano, que se llama ahora parámetro de convencionalidad. Así como había un parámetro de legalidad en el Estado legal, había un parámetro de constitucionalidad en el Estado constitucional, ahora un parámetro de convencionalidad en esta nueva fase. Significa entonces que los jueces ordinarios y los jueces constitucionales, ya no solo a instancia de parte, sino ex oficio, oficiosamente, deben aplicar ese parámetro. ¿Conformado por qué elementos? Bueno, básicamente la Corte Interamericana va a decir que está integrado por las declaraciones y convenciones en materia de derechos humanos en el ámbito interamericano, sus propias sentencias que interpretan y aplican las convenciones y las declaraciones, ¿verdad? Aunque se ha dicho que las declaraciones son una especie de soft law, un derecho menos vinculante, pero bueno, la Corte Interamericana, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la ha hecho obligatoria, más las opiniones consultivas que haya vertido la Corte Interamericana. Entonces todo eso conforma ese parámetro de convencionalidad, ese corpus juris interamericano, que los jueces ordinarios y los jueces constitucionales tenemos que aplicar de manera directa. Eso es muy importante, porque significa que al momento de enjuiciar un reglamento administrativo o al momento de fiscalizar una ley, el juez tendría que decir, bueno, este reglamento o esta ley es conforme al parámetro de convencionalidad o no es conforme. Si no es conforme, hay que expulsar ese reglamento y esa ley del ordenamiento jurídico y hay que anularlo o desaplicarlo. Ahí tendremos una diferencia entre anulación con efectos erga omnes y desaplicación para el caso particular. Pero todavía hay más. Eso significa que el poder reformador, el poder de enmienda, cuando se va a hacer una reforma a una constitución, también tiene que observar el parámetro de convencionalidad. Ese corpus juris interamericano, muy interesante, porque entonces damos por sentado que el poder reformador, el poder de enmienda, es un poder constituido que tiene límites, ya no solo de tipo constitucional, sino supraconstitucional. Ahí es donde mucha gente, como decimos en México, ha puesto el grito en el cielo, sobre todo aquellos que observan o siguen observando, quiero decirlo así, siguen observando al Estado bajo una óptica de una soberanía cerrada, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que el Estado, siendo soberano, pueda ser sometido por un poder externo que lo limite no solamente en su actuar jurisdiccional, sino inclusive en el actuar constitucional? Me parece que cada vez son menos las voces, ¿no? ¿Cómo podemos contestarle a esta gente? Bueno, la respuesta sería que los derechos fundamentales que están consagrados en cualquier constitución, en la parte dogmática de una constitución, y los derechos humanos que están plasmados en las declaraciones y convenciones internacionales, son la base del ordenamiento jurídico, porque dimanan de la dignidad intrínseca de cualquier persona, al ser humano. De tal forma que, como lo decía Eduardo García Enterría, un gran administrativista y constitucionalista español, hoy día podemos decir que ese concepto jurídico indeterminado que llamamos interés público o interés general radica básicamente en que los estados observen, respeten y promuevan los derechos fundamentales previstos en su Constitución y los derechos humanos previstos a nivel internacional. Ahí radica el interés general y el interés público. El Estado que pretenda soslayar el respeto, el cumplimiento, la satisfacción efectiva de los derechos humanos plasmados en la Constitución y en el terreno internacional, no estará siendo congruente con ese concepto de interés general
o de interés público. Es muy interesante porque esto en el fondo nos va a decir que realmente el derecho, cualquier construcción jurídica y cualquier construcción política, el propio Estado, debe girar en torno a la persona, al ser humano, porque el ser humano es la razón y su dignidad intrínseca, la razón de la creación de cualquier construcción jurídica, de cualquier construcción política, de tal manera que la soberanía no puede ser antepuesta ante el deber, la obligación impostergable de los estados de respetar estos derechos fundamentales y estos derechos humanos. Luego, todos los estados se comprometen a nivel internacional, claro, y hay una convención de Viena sobre el derecho de los tratados, claro, cuya normativa dice que no se puede invocar ninguna norma local o nacional para dejar de aplicar los tratados, convenciones y declaraciones en materia de derechos humanos. Claro. Hay aquí el tema que me gustaría preguntarle es, esto es una tendencia ya internacional, hay una especie como de, por decirlo de alguna manera, jus comune o de derecho común sobre el tema de derechos humanos. Esto ya no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Totalmente, sí, es un tema pacíficamente aceptado y como bien lo señalás, creo que hoy se habla ya de un derecho común, universal, y uno de los vectores de las piedras angulares de este derecho común y universal lo son los derechos humanos, ¿verdad? Recordemos que hay una relación simbiótica entre derechos fundamentales a nivel constitucional y derechos humanos en el plano internacional. ¿Cuál es esa relación simbiótica? Bueno, que inicialmente dentro de lo que se llamó el constitucionalismo inglés, que se inicia con la famosa Carta Magna, ¿verdad? Y luego, después de la Revolución Gloriosa en 1688, en 1689 con la Carta, la Bill of Rights, y luego, bueno, la Constitución Americana de Filadelfia de 1787, y en el constitucionalismo francés, bueno, lo que plantean es que tiene que haber una declaración de derechos básicos, fundamentales, inherentes al ser humano, y luego de esas realidades particulares y nacionales saltan al plano internacional. Realmente es la experiencia constitucional nacional, ¿verdad?, la que va a inspirar las declaraciones y convenciones internacionales, es decir, es una extrapolación de lo que ya existe a nivel interno de algunas constituciones avanzadas al nivel internacional. Claro. Y ahora se está dando otro fenómeno que es la retroalimentación del derecho constitucional interno por el derecho internacional público de los derechos humanos. Claro. De tal manera que México tuvo reformas importantes para que las declaraciones y convenciones formen parte del parámetro de constitucionalidad. Doctor, le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando del corte platiquemos sobre ya los derechos humanos en la transversalidad del Estado. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante, muy vigente, muy actual, que es el control de convencionalidad con un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor Ernesto Ginesta Lobo, quien es magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es el control de convencionalidad. Nos acompaña el día de hoy en el estudio, nos hace el honor de acompañarnos en el estudio el doctor Ernesto Ginesta Lobo, quien es magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica. Y no olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, a través de nuestra cuenta de correo electrónico, ustedes la ven ahí en pantalla, gtenorio@up.edu.mx, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. Observen bien, todo ello está en mayúsculas. También lo pueden hacer a través de las cuentas del canal judicial en @canal judicial, o bien a través de la cuenta de Facebook, facebook.com/canal judicial.
donde con todo gusto nos pondremos en contacto con ustedes para aclarar sus dudas, escuchar sus comentarios o recibir sus sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Bueno, doctor, ya pusimos en perspectiva qué es esto del control de convencionalidad. Y claro, sobre este control de convencionalidad pues van surgiendo muchas dudas que estoy seguro que a buena parte de nuestro auditorio en este momento se le están pasando por la mente, y uno de ellos tiene que ver sobre este asunto que nos quedamos el bloque pasado de los derechos humanos, porque a veces se cree que esto del control de convencionalidad de los derechos humanos solamente queda radicado en sede judicial, y entonces los demás poderes, legislativo o ejecutivo, pues dicen eso a mí no me toca. Este asunto de los derechos humanos en realidad es un ejercicio transversal, ¿verdad? Claro. Los derechos humanos tienen una eficacia expansiva, una vista expansiva, y tienen que ser objeto de una interpretación siempre extensiva, nunca regresiva o restrictiva. Realmente el tema penetra no solo el ámbito judicial, sino que es de esperar que las organizaciones administrativas, las organizaciones políticas, porque tenemos gobierno y administración, pues también asimilen el tema de la convencionalidad, la necesidad de respetar todo este parámetro de convencionalidad. Incluso, bueno, la Corte Interamericana, en las sentencias que mencionábamos, exhorta a todo aplicador del derecho, ya no solo a tribunales constitucionales y jueces ordinarios, sino a todo aplicador de derecho. De esa manera entenderíamos que, por ejemplo, una administración pública que aplica el derecho a través de un procedimiento administrativo, los funcionarios encargados de ese procedimiento administrativo deben actuar el parámetro de convencionalidad. Claro, esto demanda una mayor formación, capacitación de los funcionarios públicos, que tienen que ser también ahora capacitados en materia de derechos humanos. Creo que eso es muy importante, de tal manera que en el primer frente, que sería el procedimiento administrativo, pues el ciudadano tenga garantía de que haya funcionarios que tengan sensibilidad y conciencia hacia los derechos humanos, y que puedan aplicarlos de manera directa e inmediata, sean los que están contenidos en una convención internacional, y desde luego los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Entonces eso pasa un poco por lo que se llama la cultura constitucional del funcionario. Cómo vamos a capacitar a los cuerpos, a la planta administrativa de un país para que sean sensibles a los derechos fundamentales y derechos humanos. Eso es todo un reto para los estados. Y también está el tema del legislativo. Claro. O sea, el legislativo, cuando hace la legislación, tiene que observar el tema de los derechos humanos con estos estándares internacionales. Ya no puede darse el lujo de hacer una legislación, entiendo yo por lo que usted nos está comentando, de solamente quedarse en una perspectiva unidireccional. Tiene que fundamentalmente ceñirse a los parámetros internacionales. Esto es correcto, ¿verdad? Es totalmente correcto. En la visión, digamos, jacobina, posrevolución francesa, recordemos que por el influjo de Rousseau, el mito rousseauiano de que el legislador, claro, el legislador en ese momento encarnaba la emancipación del ser humano frente al poder soberano que había que era residenciado en el absolutismo del rey, ¿no? Pues dentro de ese enfoque, el legislador es perfecto e infalible, no se equivoca, pero eso es superado ulteriormente con el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Eso significa que el legislador ordinario, un congreso, un parlamento, una asamblea, al momento de legislar dentro de lo que se llaman los espacios constitucionales que les permite la Constitución, deben respetar ciertos contenidos, digámoslo, intocables. Son lo que se llaman las cláusulas eternas o cláusulas pétreas, dentro de las cuales están los derechos fundamentales y los derechos humanos. Un legislador ordinario no podría legislar en detrimento de lo que se ha conquistado respecto de un derecho a nivel interno
¿verdad? O de las exigencias que le son impuestas exteriormente a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana o de las opiniones consultivas. Ahí no tendría margen de discrecionalidad. Esto es interesante porque nos lleva a admitir que hay un derecho supranormativo, un derecho supraconstitucional, desde luego, que era un poco la idea que formulaba Otto Backhoff, un alemán constitucionalista que tiene un libro que se llama Normas Constitucionales Inconstitucionales. Es decir, ahí Backhoff nos dice, bueno, es que el legislador ordinario está sujeto a una serie de límites, pero aún más el poder reformador o el poder de enmienda, cuando va a reformar parcialmente la Constitución, está sujeto a límites, y esos límites son derechos humanos y derechos fundamentales. E incluso la Corte Interamericana ha dicho que el constituyente originario tiene límites en esos derechos humanos. Fíjese qué interesante cómo en dos sentencias señeras de la Corte Interamericana obligó a sendos estados del sistema interamericano a suprimir normas constitucionales que estaban dentro de sus sistemas. En el caso, la última tentación de Cristo contra Chile obliga a Chile a reformar y a variar su constitución para que no haya una censura previa. Y luego, en un caso, Boyce y otros contra Barbados, la Corte Interamericana exhorta a Barbados a eliminar la pena de muerte de su constitución. Porque definitivamente, aunque fueran normas constitucionales que hubieran derivado del poder constituyente originario, ¿verdad? Digamos que podríamos decir el poder más omnipotente, la Corte Interamericana dice, tienen límites, los límites están representados por estos derechos que están en el parámetro de convencionalidad. Aquí me gustaría detenerme para que nuestro auditorio lo tenga muy claro, porque cuando hablamos de control de convencionalidad, no es un trabajo privativo de la Corte Interamericana. No. El control de convencionalidad lo tienen que hacer, o tiene que estar también en sede estatal, e inclusive hoy hasta en el juez, en los países en los que hay el control difuso, en el primer juez que tiene que ver con los asuntos que le van planteando los particulares. Es cierto, ¿no? Así es. Hay un gran constitucionalista mexicano, Eduardo Ferrer MacGregor, que ha coordinado una obra colectiva que se llama El Control de Convencionalidad Difuso. Bueno, además de coordinarla, él escribe, y bueno, ahí lo que se hace es desarrollar este concepto de control de constitucionalidad difuso por parte de todos los que contribuimos con la obra, diciendo, bueno, que el control de convencionalidad le corresponde en primer término a los jueces ordinarios, a los jueces constitucionales, obviamente a cualquier operador del derecho, pero digamos en el caso de los operadores de derecho que no son los jueces ordinarios o tribunales constitucionales, no tiene la contundencia que puede tener el que ejercen, digamos, estas dos instancias, pero efectivamente es un control difuso. Esa es, digamos, la primera etapa, es un poco tomando los modelos de control de constitucionalidad clásicos que han existido. Como todos sabemos, el sistema americano es un control difuso de constitucionalidad. Aquí se extrapola el concepto al nivel de convencionalidad y entonces dice todos los jueces ordinarios, constitucionales y operadores jurídicos deben ejercer ese control de convencionalidad. Y en último término y en definitiva, si no es ejercido el control de convencionalidad por estos órganos internos, le corresponderá a la Corte Interamericana ejercer el control de convencionalidad de manera última y definitiva, ¿verdad? Porque la Corte es, digamos, la instancia que remata el sistema interamericano de derechos humanos, y ante las omisiones o los defectos en un control de convencionalidad interno, pues tendrá ella que solventarlos. Muchos de los temas que tienen que ver con los derechos humanos, cuando a veces son tratados, el ciudadano de a pie dice, bueno, pues sí, pero eso me queda muy lejano. ¿Y qué de repente pasa, por ejemplo, cuando pues, el camión de la basura no pasa, o cuando no me llega el agua potable, o cuando me cortan la electricidad? Decíamos hace un minuto que los derechos humanos van de manera transversal, ¿no?
¿Estos derechos humanos llegan ahí a ese ciudadano de esa manera? ¿Se materializan inclusive en esos servicios públicos, en una especie de la obligación a un buen gobierno que tiene tanto el gobierno como la administración? Claro, eso es una pregunta fundamental. Te voy a relatar el caso Costa Rica y el caso Colombia. Muy bien. El caso Costa Rica tiene una sala constitucional adscrita a la Corte Suprema de Justicia. Caso colombiano tiene una Corte de Constitucionalidad. Son, digamos, los dos tribunales constitucionales más activistas de América Latina. Activistas en sentido sano y positivo. Significa que a través de una jurisdicción constitucional accesible, democrática, pueden pedirle a un juez constitucional que intervenga ante las omisiones de los poderes públicos en proveer ciertos servicios básicos asistenciales y de carácter social que están vinculados a los llamados derechos prestacionales sociales o también llamados económicos, sociales y culturales. De tal manera que los ejemplos que pones, una persona que no tiene acceso al agua potable, es perfectamente normal en el caso costarricense y colombiano que acuda a la sala constitucional o a la Corte Constitucional colombiana solicitando el goce efectivo, ¿verdad? Y el ejercicio efectivo de este derecho. O, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Claro. También es muy común que en estas cortes constitucionales vaya un ciudadano y pida, digamos, dentro del marco legal y constitucional, que se haga efectivo el derecho a la vivienda o el derecho a la educación, claro, para ponerte otro ejemplo, claro, de derecho prestacional, o el derecho a la salud. Por ejemplo, en el caso costarricense, tenemos, como en el caso colombiano, infinidad de supuestos de ciudadanos de a pie que en el sistema de la seguridad social no reciben un medicamento, por ejemplo, requerido para atender una enfermedad, o hay desabastecimiento de medicamentos, o están en una lista de espera, claro, esperando una intervención quirúrgica durante 2, 3 años, y van e interponen un amparo de salud, de protección del derecho a la salud, y obtienen que, de acuerdo con las circunstancias urgentes que presente, pues sea intervenido de manera inmediata o dentro de un plazo razonable, claro, y no tenga que esperar 3 años o 2 años o lo que sea, ¿no? De tal manera que, o que ese ciudadano reciba el medicamento que requiere de acuerdo con su dolencia, o que la administración sanitaria haga las previsiones del caso para no interrumpir el suministro de medicamentos. Claro. Imagínense, por ejemplo, un paciente de cáncer, ¿verdad? A quien se le interrumpa el tratamiento. Entonces, porque no hay medicina. No hay medicinas. Entonces, bueno, eso es un tema de mala planificación administrativa que repercute en un derecho prestacional, en un derecho social. Y ahí tienen que ver los derechos humanos, ahí están presentes los derechos humanos. En definitiva, la posibilidad de que un tribunal, una sala constitucional o una corte constitucional pueda, digamos, actuar los derechos, tanto civiles y políticos, ¿verdad?, o las libertades clásicas, claro, como los derechos prestacionales y sociales, depende de cómo se diseñe la jurisdicción constitucional, que sea accesible, democrática, claro, ¿verdad?, que no haya que agotar una serie de instancias internas para poder acceder a un tribunal o a una sala constitucional. Si son una serie de requisitos internos, muy probablemente el ciudadano no va a tener la energía, los recursos, e incluso hasta, digamos, la vida, claro, para poder acceder a una jurisdicción constitucional sanamente activista y progresista. Claro. Aquí entendemos que este estándar internacional de los derechos humanos está inclusive por encima de temas económicos, porque el Estado, pues más bien la administración podría decir, oye, Poder Judicial, no te metas en eso, me sale muy costoso conseguir esos medicamentos y ahorita no tengo dinero. Claro. Ya no puede, ¿no? Ya el estándar es aplastante sobre ese tipo de comentarios, ¿no? Clásicamente se consideró que había una diferencia entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Sí. Por eso en Nueva York en 1966 se aprobaron 2 protocolos separados, aunque Naciones Unidas quería, por el carácter indivisible de los derechos humanos,
y por su, digamos, conexión inmanente, las Naciones Unidas quería un solo documento, pero bueno, digamos, un estire y encoge entre países capitalistas, etcétera, y al final surgieron dos protocolos. En el protocolo de los derechos civiles y políticos se dice que esos derechos son de eficacia inmediata y directa, y en el protocolo de los derechos económicos, sociales y culturales se dice que son de eficacia progresiva. Pero, digamos, esa distinción ya varió con el protocolo facultativo del año 2008, al protocolo de los derechos económicos, sociales y culturales, donde se establecen una serie de mecanismos intensos para que también los derechos sociales y prestacionales tengan eficacia directa e inmediata, y que las razones financieras y presupuestarias que da un Estado no sean en principio atendibles, porque los Estados deben hacer el máximo de sus esfuerzos nacionales para garantizar el goce y ejercicio efectivo incluso de estos derechos prestacionales como la vivienda, la educación, en fin, la salud pública, porque estamos hablando de las capas y de la población, digamos, en desventaja, desfavorecida, que requiere de acciones afirmativas para tener igualdad de oportunidades acordes a su dignidad y poder desarrollar plenamente su personalidad. Sí, esto genera una desconfianza enorme en la ciudadanía, de decir, bueno, pues son buenas intenciones, buenos principios que están previstos en la Constitución, pero que nadie los hace efectivos, ¿no? A mí me gustaría detenerme también en aclararle a la gente, porque ya platicábamos sobre el tema del control de convencionalidad que se hace en sede judicial en cada uno de los estados, desde el juez, para el caso de los controles difusos, desde el juez que está más cercano a mí hasta las Cortes Supremas. Pero claro, evidentemente llega un momento en que la Corte Suprema de cada país, pues a lo mejor resuelve una negativa al ciudadano y este ciudadano da un paso adicional, que es llegar a la Comisión y luego al sistema interamericano, ¿no? A la Corte Interamericana. Esto supone, porque a veces también nos confundimos, esto supone una especie de subordinación de las Cortes Nacionales a la Corte Interamericana. No, tiene que haber un diálogo franco y directo de altas cortes entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Supremas Cortes de Casación, como las Cortes Constitucionales. Diálogo expedito, fluido, directo. El diálogo se produce básicamente conociendo y entendiendo cuál es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y por parte de la Corte Interamericana conociendo cuál es la realidad jurídica y judicial de cada país. En esto, digamos, la Corte Interamericana ha hecho grandes esfuerzos, y hay también organismos internacionales que buscan este diálogo de cortes, pero no se trata obviamente de una subordinación, digamos, de las Cortes de Casación o constitucionales nacionales a la Corte Interamericana. En definitiva, se trata de una subordinación de cualquier corte, incluso la Corte Interamericana, a ese, digamos, derecho superior, ¿verdad? Por eso se le llama higher law, un derecho superior, un derecho muy fuerte, un jus cogens, ¿verdad? Que se llama, que son los derechos humanos. Entonces significa que tanto la Corte Interamericana como una Corte de Casación y una Corte Constitucional local o nacional están subordinadas a los derechos humanos. En eso radica, digamos, la esencia de la problemática. No es que haya una gradación, digamos, o una jerarquía entre cortes nacionales y cortes regionales. Esto es muy importante porque sí suele haber mucha confusión en la gente de decir, bueno, pues es una instancia adicional, pero bueno, esta aclaración es vital. Doctor, yo le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando retomemos este tema de cuál es el futuro de la convencionalidad, cuál es el futuro de estos derechos humanos. No se vayan, estamos platicando de un tema interesantísimo que es el control de convencionalidad. Nos acompaña en el estudio el doctor Ernesto Ginesta Lobo, quien es magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema interesantísimo que es el control de convencionalidad. Nos acompaña en el estudio un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Ernesto Ginesta Lobo, quien es magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Bueno, doctor, ya pusimos en perspectiva este tema de qué es la convencionalidad. Ya platicábamos el bloque pasado cómo los derechos humanos inundan, en el mejor de los sentidos, prácticamente todo el quehacer del Estado. Y me gustaría detenerme un minuto justamente en la sede judicial, porque esto también para las Cortes Supremas y en general para todo juzgador ha supuesto un total desafío. Hace no muchos años todavía el quehacer de las Cortes Supremas, de los tribunales, era trabajar sobre esto que a todos nos enseñaban en las escuelas de derecho, que era la legalidad, ¿no? La interpretación de la ley, la interpretación estricta de la ley, tratar de identificar el espíritu del legislador. Y ahora la interpretación en sede judicial es bien distinta. Ahora las convenciones, de hecho la forma de entender la Constitución como una especie de catálogo de principios que son maleables, que son interpretables, que se tienen que adecuar a las convenciones internacionales, pues supone un desafío para el quehacer judicial. ¿Cómo ahora impacta, sobre todo me imagino que para bien, esta nueva forma del quehacer judicial respecto a la interpretación de las normas? Yo diría, Guillermo, que impacta tremendamente. Es decir, yo creo que hoy día todo juez constitucional y juez ordinario tiene que estar muy bien formado, muy bien avesado en el tema del control de convencionalidad y por consiguiente conocer todas las sentencias, opiniones consultivas, declaraciones, convenciones del sistema interamericano, lo que hemos llamado ese corpus juris interamericano o parámetro de convencionalidad. Un buen juez que se precie de tal debe conocer todos estos componentes del parámetro de convencionalidad, de lo contrario no estará en capacidad pues de administrar justicia. Claro. Eso es un reto, un desafío importante, personal, a nivel personal, para cada juez o jueza en un país determinado, como desde luego pues para los sistemas judiciales, para los centros de capacitación judicial, que ahora tienen que ser, digamos, claro, muy incisivos y muy ambiciosos en este tema de capacitación en materia de convencionalidad, de constitucionalidad, ¿verdad? Que es una materia común que engloba a todos los jueces ordinarios. Un juez civil debe saber tanto constitucional como un juez laboral, como un juez penal, ¿no? Y de lo mismo de materia de control de convencionalidad. Ahora, los impactos son importantes porque, digamos, hay que aplicar una serie de herramientas hermenéuticas propias del derecho constitucional y del derecho internacional público de los derechos humanos, que no han sido usuales en el ámbito jurisdiccional ordinario. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, primero que todo hay que aplicar aquel principio de interpretación conforme al parámetro de convencionalidad. Claro. Un poco es la extrapolación del principio de interpretación conforme a la Constitución, ahora en el plano de la convencionalidad. Eso significa que el juez debe hacer un esfuerzo interpretativo para, digamos, decir que el acto, la norma que está siendo objeto de fiscalización o de revisión judicial se conforma con el parámetro de convencionalidad. Claro. Cuando no encuentre una interpretación que no rime con el parámetro de convencionalidad, no le quedará más que anular, claro, o que expulsar del ordenamiento jurídico ese acto o esa norma que está siendo revisada o fiscalizada, pero primero tiene que agotar el principio de interpretación conforme. Eso demanda de parte del juez ordinario y del juez constitucional una interpretación creativa, claro, una interpretación además sistemática, contextual y evolutiva, ¿verdad? De tal forma que ahí hay un gran reto hermenéutico para los jueces. Luego, también es importante tomar en consideración lo que se llama el principio de la cláusula más favorable, es decir, un juez nacional, ordinario o constitucional aplicará la norma más favorable a un derecho
determinado, ¿verdad? A un derecho básico determinado, ya sea la norma a nivel constitucional o la norma que se encuentra en las declaraciones y convenciones a nivel internacional. Claro. Porque, vamos, que siempre hay que hacer la interpretación y la aplicación más favorable a los derechos de las personas. Claro. Entonces, si la Constitución ofrece un umbral superior de protección, aplico la Constitución. Pero si la Convención Internacional o una sentencia de la claro. Corte Interamericana o una opinión consultiva me suministra un parámetro o umbral superior de protección, aplico esos componentes antes que la Constitución nacional. Claro. Ese es el principio de la cláusula más favorable. Y ni se diga también de otras herramientas hermenéuticas muy propias del derecho procesal constitucional y del derecho constitucional, como son la interpretación indubio pro persona, claro. La indubio pro libertate, que me va a llevar siempre pues a hacer una interpretación siempre favorable, acorde a una eficacia expansiva, a una eficacia progresiva de los derechos humanos, claro. Y de los derechos fundamentales. Claro, cuando salieron hace algunos años los famosos ombudsman en muchos de los países, una de las críticas que se hacía fuertemente era, sobre todo en los temas penales, es que a veces estas comisiones de derechos humanos, pues como, o al menos en el sentir de la población, como que protegían a los delincuentes, pero en realidad estaban actualizando principios de derechos humanos, por ejemplo, en el debido proceso legal, ¿no? En el cual también este tipo de situaciones de los derechos humanos de alguna u otra manera también obligan a la autoridad a cumplir adecuadamente su quehacer. Entonces, si hay algunos derechos procesales, tu autoridad cúmplelos, no puedes no cumplirlos porque pues este señor que es un presunto responsable, pues está beneficiado por un principio de presunción de inocencia, ¿no? Entonces me parece que el tema de los derechos humanos, por todo lo que usted nos ha comentado, pues de alguna u otra manera pues también impulsa no a proteger delincuentes, sino a que la autoridad cumpla adecuadamente su trabajo, ¿no? Así es, claro. Derechos fundamentales y humanos los tiene cualquier persona, claro. ¿No? Desde luego un indiciado, una persona que está siendo sometida a un proceso penal, tiene importantes derechos. Quizá, digamos, un frente a donde se han ido consolidando más los derechos ha sido el de las personas que son indiciadas, encartadas de un sistema judicial, porque bueno, hay un derecho al debido proceso, a la defensa, como tú bien señalabas, hay un principio universal de ese derecho constitucional común y universal, ¿verdad?, que es la presunción de la inocencia. Mientras no se acredite lo contrario, pues a esta persona se le tiene por inocente, de tal manera que, bueno, incluso es interesante porque en el caso costarricense y colombiano, como hay mucha facilidad para acceder a la justicia constitucional, conocemos de muchos asuntos planteados por personas que están en el sistema carcelario, sí. Reclusos, ya están, digamos, descontando una pena, sí, de prisión, y presentan muchos amparos en materia de salud, en materia de educación, claro, de derechos básicos, como por ejemplo tener una cama donde, claro, poder dormir, el suministro, digamos, de ciertas cuestiones básicas, como hasta el papel higiénico, claro, ¿no? No por estar en la cárcel no tienen derecho a esto, exactamente, no por estar descontando una pena de prisión, claro, son menos seres humanos, sino que obviamente gozan de todos los derechos humanos, salvo de la libertad, claro, que se les restringe de manera, digamos, parcial y temporal, y hay, digamos, instrumentos, aunque del soft law internacional, declaraciones de Naciones Unidas, en el sentido de establecer una serie de catálogo de derechos de estas personas que están bajo el sistema de reclusión penal. Claro. Eso significa que, bueno, obviamente tienen un impacto por parte del sistema penal, pero no por eso dejan de ser personas con una serie de derechos que pueden ejercer, en algunos casos con limitaciones, pero los tienen. No quiero dejar de preguntarle,
sobre todo en su experiencia judicial, ¿cuáles serían los principales problemas que usted detectaría en el control de convencionalidad o los principales retos, ¿no?, que también podría asumir el control de convencionalidad a lo mejor en un futuro no muy lejano? Me parece, Guillermo, que hay varios problemas. Uno, la falta de conciencia nacional. Claro. Y digo conciencia nacional en todos los planos, en el plano político, en el plano administrativo e incluso en el plano jurídico, sobre las implicaciones y las repercusiones del control de convencionalidad. Eso significa, como lo hemos dicho, que ahora hay que replantear una serie de políticas públicas, hay que replantear una serie, digamos, de cuestiones ya administrativas y luego de políticas judiciales y de gestión judicial. Y creo que no se ha tomado conciencia cabal sobre el gran impacto que tiene el control de convencionalidad, a nivel de formación de jueces, de juezas, a nivel, digamos, de tribunales constitucionales, ya no solo jueces ordinarios, sino cortes y tribunales constitucionales, a nivel incluso del pensum o del diseño curricular de las universidades públicas y privadas, que tienen que darle mucho énfasis al tema. Lo mencionaba hace un rato, a nivel de formación y capacitación del funcionariado público, de los funcionarios, para que tengan cultura y conciencia constitucional y convencional, para que sean sensibles a estos derechos fundamentales y a estos derechos humanos. Los retos y desafíos son muchos, creo que tenemos mucho por delante y los estados deben ir progresivamente pues asumiendo como una realidad, digamos, el control de convencionalidad. Mucha gente se preguntará, bueno, y si los retos son grandes en muchos de estos temas, hay grupos de personas que los trabajan, que discuten sobre ellos a nivel, porque son problemas comunes a nivel, y sobre todo ya con el tema de los derechos humanos a nivel mundial, pero en el caso de América Latina, inclusive Iberoamérica, son temas muy parecidos. Y yo sé que usted participa en un foro que se hace anualmente, que es el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, en donde muchos de estos temas se plantean. Sé que ahora están discutiendo sobre el tema de buen gobierno, ¿no?, que este tema pues se inserta directamente en esto que hemos platicado. ¿Qué es esto del FIDA famoso a nivel iberoamericano? El Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo aglutina a los profesores de Derecho Administrativo de Iberoamérica, estamos hablando de Portugal, España y de toda Latinoamérica. Nos reunimos una vez al año para hacer una serie de reflexiones, ¿verdad?, y de, debates sobre el futuro del derecho administrativo, del derecho público en Iberoamérica. Es un espacio básicamente de pensamiento, de reflexión, además muy rico porque de él surgen grandes obras colectivas que se publican por parte de los patrocinadores que recogen todos los trabajos de los profesores del Foro Iberoamericano. Y ahora precisamente estamos discutiendo, bueno, yo siempre introduzco el tema de la convencionalidad, hoy casualmente hablaba del principio de la responsabilidad de los poderes públicos como un principio de rango convencional y de rango constitucional, porque la Corte Interamericana, con base en los artículos 8 y 25, que prevé la protección y asistencia jurisdiccional, ha venido ya en varias sentencias señeras contra Ecuador y contra Argentina, insistiendo en la necesidad de crear sistemas de responsabilidad administrativos que satisfagan al ciudadano y a la persona. Claro, hay en este ejercicio también, entiendo que es un trabajo cerrado en un principio con solamente estas personas que discuten, que trabajan, y imagino que de alguna manera llevan esta discusión y todo este análisis también a sus países después. Y luego hay un segundo momento que es un congreso, ¿no? Un congreso también con los profesores para comunicar al público un poco las salidas intelectuales, algunos de estos problemas que tenemos en Latinoamérica, ¿es correcto, no? Correcto. Son dos fases, ¿verdad? Una fase, digamos, de reflexión, de pensamiento, de debate, de duda entre los profesores de Derecho Administrativo. Claro, los trabajos quedan plasmados en una obra colectiva y voluminosa,
de acceso a todo el público. Este es el 13º Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Y luego se hace un congreso internacional paralelo para proyectarse a la comunidad del país, claro, que le da abrigo y que recibe el Foro Iberoamericano, que en este caso es México, que estamos aquí en el Distrito Federal, en la celebración de este 13º FIDA, y luego el Congreso abierto ya para toda la comunidad jurídica y en general para toda persona que tenga interés. Claro, ahí solamente, como también no quiero dejar de preguntarlo, el derecho administrativo abriendo los brazos a los derechos humanos, ¿no? Así es. Es un tema complejo porque normalmente a veces pensamos en el derecho administrativo como un derecho meramente de legalidad, pero también se tiene que entrarle al juego de los derechos humanos, ¿no? Correcto, correcto. Un tema que he venido manejando en un libro, bueno, que tiene que ver con derecho administrativo y derechos fundamentales y humanos, es ¿no? El derecho administrativo en clave y en lenguaje de derechos fundamentales, claro, y humanos, un derecho administrativo más humanizado, ¿verdad? Claro. Menos deshumanizado, que nada más piensa en las potestades y los privilegios, claro, de los poderes públicos, cuando lo realmente importante son los derechos de la persona, que es el centro de todo el sistema político y del sistema jurídico. Claro. Doctor, pues el tiempo se nos ha acabado, ha sido riquísimo platicar con usted, nos ha hecho entender un tema muy complejo que es la convencionalidad de una manera sencilla y muy amigable. Le agradecemos mucho que se haya abierto este espacio en su agenda para estar con nosotros y esperemos que en una futura ocasión de visita a México podamos tenerlo nuevamente en este programa para seguir profundizando en estos temas de control de convencionalidad. Con mucho gusto, Guillermo, y estamos a la orden. Muchas gracias. Y bueno, pues con esto terminamos el programa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. Estados, el Estado legal de derecho, que es como lo conocemos después de la Revolución Francesa. Sabemos que en 1789 los jacobinos lo que promueven básicamente, partiendo y nutriéndose de las fuentes de Rousseau y otros pensadores, en el imperio de la ley, el gobierno de la ley, para dejar de lado pues el gobierno de los hombres que encarnaba, digamos, el absolutismo. De tal manera que la ley dentro del Estado legal de derecho es la máxima expresión, digámoslo, jurídica. La ley es sinónimo de derecho y, como decía por ahí Montesquieu, dentro de ese Estado legal de derecho es el ser inanimado o la boca que pronuncia las palabras de la ley, para enfatizar el tema de la primacía, de la superioridad y digamos de alguna manera el carácter, digamos, intocable de la ley, que la ley es perfecta, ¿verdad? Porque es producto de la voluntad soberana, que es el pueblo reunido en el Congreso, en el Parlamento. De ahí damos paso, porque el Estado legal de derecho pues va a reivindicar algunos principios como el de separación de funciones, reserva de ley, etcétera, de cosas. Damos el paso a lo que se llama el Estado constitucional de derecho, que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente cuando se generalizan las jurisdicciones constitucionales a nivel mundial, y entonces, bueno, ya se va a decir que la ley no es un producto perfecto, que el legislador se equivoca y que tiene
amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa interesantísimo, pues platicaremos acerca del control de convencionalidad. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor Ernesto Ginesta Lobo, quien es magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y a quien le agradecemos que haya abierto un espacio en su agenda para estar con nosotros. Doctor, sea usted bienvenido. Muchas gracias, Guillermo, a la orden. Y pues imaginarán que el tema nos da para mucho, así que yo les propongo que de inmediato iniciemos el diálogo ante la ley. Doctor, la primera pregunta que creo que sería obligada para explicarle a nuestro auditorio, ¿qué debemos entender por convencionalidad? Porque es un término que ahora se ocupa para todo, de repente hasta se muestra como un desafío a la constitucionalidad y que ha llegado para quedarse. ¿Qué es esto de la convencionalidad? Muy bien, bueno, yo diría, si me permites explayarme un poquito. Sí, por supuesto, eso se trata. Hay que empezar un poco por hablar del Estado de Derecho, bien, que tiene, digamos, tiene que haber un órgano que controle al legislador ordinario, y surge entonces la idea de la supremacía constitucional o de la primacía constitucional. Es una nueva etapa del Estado de Derecho, el Estado Constitucional de Derecho, que empieza a andar básicamente con las jurisdicciones, tribunales, salas y cortes constitucionales a nivel mundial, que lo que van a hacer es actuar el texto constitucional para que no sea letra muerta y se aplique de manera efectiva, y que el legislador, claro, como poder constituido, que es también, esté limitado por la Constitución, que dimana de la soberanía del pueblo, ¿verdad?, que se reúne en una Asamblea Nacional Constituyente a través de sus representantes. Bueno, y ahí damos el paso o el tránsito al Estado convencional de derecho, que es ya la etapa superior del Estado de Derecho, y básicamente pues vamos a empezar a hablar de un Estado convencional de derecho a raíz de unas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como saben, tiene su sede en San José de Costa Rica, y son dos sentencias bastante señeras, Almonacid Arellanos contra Chile, ¿verdad?, y Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, ambas sentencias del año 2006. Luego estas sentencias serán reiteradas en otras ulteriores, entre algunas de ellas donde se discutían cuestiones atinentes al Estado federal mexicano, y digamos que viene a poner la cereza en el pastel el famoso caso Hellman contra Uruguay. Entonces, todo eso conforma ese parámetro de convencionalidad, ese corpus iuris interamericano que los jueces ordinarios y los jueces constitucionales tenemos que aplicar de manera directa. Eso es muy importante, porque significa que al momento de enjuiciar un reglamento administrativo o al momento de fiscalizar una ley, el juez tendría que decir, bueno, este reglamento o esta ley es conforme al parámetro de convencionalidad, claro, o no es conforme. Claro. Si no es conforme, hay que expulsar, claro, ese reglamento y esa ley del ordenamiento jurídico, y hay que anularlo, o desaplicarlo. Ahí, claro, tenemos una diferencia entre anulación con efectos erga omnes y desaplicación para el caso particular. Pero todavía hay más. Eso significa que el poder reformador, el poder de enmienda, cuando se va a hacer una reforma a una constitución, también tiene que observar el parámetro de convencionalidad. Ese corpus iuris interamericano, muy interesante, porque entonces damos por sentado que el poder reformador, el poder de enmienda, es un poder constituido que tiene, claro, límites, ya no solo de tipo constitucional, sino también supraconstitucional. Ahí es donde mucha gente, como decimos en México, ha puesto el grito en el cielo, sobre todo aquellos que observan o siguen observando, quiero decirlo así, siguen observando al Estado bajo una óptica de una soberanía cerrada, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que el Estado, siendo soberano, pueda ser sometido por un poder? Lo que dice la Corte Interamericana en estos fallos, de manera pretoriana, jurisprudencialmente, es que existe un corpus iuris interamericano, claro,
de tal manera que ahora de lo que hay que hablar es de una supremacía más que constitucional, de una supremacía convencional. La Corte Interamericana, a través de todos estos fallos reiterados en otros más, va a exhortar a los jueces nacionales, sean jueces ordinarios o sean jueces constitucionales, a aplicar ese corpus juris interamericano que se llama ahora parámetro de convencionalidad, así como había un parámetro de legalidad en el Estado legal, había un parámetro de constitucionalidad en el Estado constitucional, ahora un parámetro de convencionalidad en esta nueva fase. Significa entonces que los jueces ordinarios y los jueces constitucionales, ya no solo a instancia de parte, sino ex oficio, oficiosamente, deben aplicar ese parámetro, conformado por qué elementos. Bueno, básicamente la Corte Interamericana va a decir que está integrado por las declaraciones y convenciones en materia de derechos humanos en el ámbito interamericano, sus propias sentencias que interpretan y aplican las convenciones y las declaraciones, ¿verdad? Aunque se ha dicho que las declaraciones son una especie de soft law, un derecho menos vinculante, pero bueno, la Corte Interamericana, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la ha hecho obligatoria, más las opiniones consultivas que haya vertido la Corte Interamericana.